que son los asuntos, vamos a decir, paranormales. Voy a hablar sobre cuál ha sido mi experiencia viviendo en la casa de un exorcista. Yo cuando era niño, hace muchos años atrás, me fui a vivir a la casa de una persona. Todo fue una casualidad, todo fue algo que yo no andaba buscando ni nada. Simplemente después fue que empecé a darme cuenta de quién era esa persona. Cuando yo, hace unos años atrás, a mí y a mis hermanos nos cuidaba nuestra abuela materna. Nuestra abuela materna, pues, enfermó. Una vez que enfermó, nuestra abuela materna ya no podía cuidarnos. Y aparte de eso, que debí decir antes, mi papá y mi mamá se separaron ya uno estando muy pequeño. Y por tanto la abuela era la que nos cuidaba. Y bueno, entonces mi mamá tenía que trabajar, mi papá era militar en ese entonces y por tanto no tenía tiempo para cuidarnos y siempre estaba en otra ciudad, bien lejos. Bien, entonces una vez que se enferma nuestra abuela materna, que ya no nos puede cuidar, sucede que nos llevan a la casa de donde vivía nuestra abuela paterna. Cuando de parte de mi mamá, todos son personas de tez blanca, más o menos como este color un poco más claro, y bueno, era todo actuaban normales. Mi abuela, me acuerdo que me llevaba a la iglesia evangélica, yo era pequeño, igual cuando me llevaba a la iglesia evangélica, como no entendía mucho, yo me acuerdo que yo me aburría mucho escuchando el pastor, yo no entendía nada, simplemente yo iba con mi abuela, y era deseando que se terminara porque lo que quería era irme, cosa de adolescente. Bien, entonces, cuando ya nos llevan a vivir a la casa de donde estaban mis abuelos paternos, sucede que mis abuelos paternos vivían con su hija, que era mi tía. Y mi tía tenía 3 hijos en ese entonces. Bueno, tenía 4, pero había uno que no vivía con ella porque era de otra pareja que ella había tenido en el pasado. Bien, entonces cuando nos llevan para allá, llegamos y sucede que la familia por parte de mi papá son todos de tez negra, porque él es descendiente, tiene como esa sangre bien arraigada de lo que es la sangre africana, afroantillana. Bueno, cuando llegamos ya a la casa, recuerdo que cuando mi mamá ya nos lleva a la casa de donde estaban nuestros familiares de nuestro papá, llegamos a un lugar donde habían, digamos que 3 casas. Las 3 casas pertenecían como a la familia de mi tía, pertenecía a mi tía. Y había una casa bien cuidadita, bien bonita, un piso de acuerdo a lo que era una familia, digamos que, no acomodada, sino que una casa decente, vamos a decirle. Después había otra casa que también era una casa normal, también una casa, vamos a decir, decente, humilde, pero de gente humilde. Y en el medio había una enramada, pero era como una casa, porque ahí estaba la cocina, estaba el lugar donde se recibía las visitas, donde la gente compartía, donde la gente almorzaba, donde la gente, bueno, que era un espacio bien grande. Y en la otra parte, lo que había era yo lo que vi, cuando yo me acuerdo que estaba con mi mamá, y en la otra parte lo que había era un altar. Pero no cualquier altar, era un altar gigante. Y el altar tenía una cruz en el centro que era como de, a ver, 3 metros de alto. Y era de madera. Y esos barrotes de madera eran como de ese ancho. Y aparte de esa cruz grande, había una cruz
había una cruz al lado derecho y otra cruz al lado izquierdo, alineado, pero eran más pequeñas. Y cada cruz de esa tenía una piedra delante. Y cada piedra contenía una vela encendida. Y también tenía como... parecía como un cenicero, pero era algo más grande que un cenicero, que era donde se echaban como las ofrendas. Y bueno, yo, con mi curiosidad de niño, yo me quedé como mirando para adentro eso. Y recuerdo que yo le pregunto a mi mamá que quién se murió ahí. Porque yo, estando así un adolescente, yo asociaba la cruz con muerte, con cementerio. Como mi mamá siempre iba a la iglesia, mi abuela siempre iba a la iglesia evangélica, y en la iglesia evangélica no tenían cruz, no veíamos cruz. Entonces yo asociaba la cruz a un muerto, a un cementerio. Y yo le pregunté que quién se murió, que están esas cruces ahí. Mi mamá me dio una respuesta que yo no recuerdo. Yo lo que sé que me dijo era como que que no era nada y que era como un altar, pero era como que le bajó como el perfil. Pero yo me quedé mirando así como que es eso. Porque para mí era como algo extraño. Mi hermano, no sé, porque mi hermano era más pequeño que yo y yo nunca hablamos de eso en ese entonces, no sé. Y yo me llamó la atención y había muchos santos. Estaba la Santa Marta, San Miguel, San Santiago, en habiendo santos, ahí estaban todas como en cuadro, todo. Bien, entonces, claro, el recibimiento fue bueno. Yo estaba conociendo esa familia, porque yo la verdad que yo ni los conocía, nunca los había visto. De hecho, no sabía ni siquiera que existía. Yo sabía que mi papá tenía una mamá y un papá y hermano, pero yo no tenía ni idea de quiénes eran. Ya, después, ya en ese lapso que mi mamá fue a llevarnos para allá para dejarnos, siempre me llamó la atención que había un señor alto, me llamaba la atención de él que él andaba siempre descalzo. Él tenía él usaba los pantalones como cuando uno se va a meter al río y no quiere mojar los zapatos. Él como que lo envolvía como cuando uno le hace a esto así. Y me llamó la atención que andaba descalzo y sus pies tenían una apariencia de que tenía muchos años andando así, sin zapatos. De hecho, los pies de uno, cuando uno acostumbra a andar con zapatos, tienen como una forma. Los pies de él, en la parte delantera, se veían como anchos, bien anchos. Con los dedos ya se veían como hasta separados. Porque el hombre, y tenía como una escarcha ya bien formada por caminar siempre descalzo. Siempre me llamó la atención eso. O sea, en ese momento me llamó mucho la atención cómo una persona puede andar así. Era flaco, se peinaba para el lado, era un tipo pelo lacio, no era negro, no era no era de raza negra. Él era así como, era un tipo, claro, tez india, pero pelo lacio. Era un tipo así como digamos que como los, del color como de esta raza, de este país, de la India, una cosa así. Ya, tenía sus ojos bien grandes y todo. Pero sí, yo notaba que él, o sea, él no hablaba nada. Pero sí, su mirada era una mirada que te decía, qué bueno que están acá. O sea, igual como que la recepción fue buena. Ya, bueno, después, recordando yo, después ya, bueno, ya nosotros llegamos en la tarde, fue ya casi, estaba empezando a caer la noche. Ya después nos fuimos a dormir, ya cuando cenábamos y todo, porque hasta la comida era diferente. Porque fue como, para nosotros fue como un cambio, estando en el mismo país, para nosotros fue como un cambio cultural muy radical. Era como si estuviéramos como en otro país. Ya, entonces, al otro día en la mañana, cuando uno va a una casa a dormir a otro lugar, uno como que nunca duerme bien. O le cuesta dormirse, o si se duerme un rato, despierta como muy temprano, o viceversa, de repente le cuesta mucho dormirse y termina agarrando el sueño ya muy tarde. En el caso mío, pues yo recuerdo que desperté muy temprano, pero muy temprano, cuando de repente, como a las 5 de la mañana, escucho yo una campanita que están como sonando, tin, 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 tin. Pero acompañando la campanita, había una persona como diciendo, hablando.
hablando, y yo recuerdo que yo me levanté despacito como para ver quién estaba hablando tan temprano. Si fue que ya se levantaron, y cuando yo me asomé, era la persona que andaba de pie descalzo, que era el dueño, él era el esposo de mi tía. Olvidé decir eso, que él era el esposo de mi tía, y él era el dueño de las 3 casas, y él era el del altar. Y luego veo que está con una campanita y está esbozando palabras. Tan, 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 con 3 velas encendidas. Tan, 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 tan. Ya, y después, en la mañana, ya bueno, ya yo lo vi y después me fui a acostar. Pero me quedé así como, ¿por qué se levanta tan temprano y hace eso? Porque sí noté que el día anterior, como a las 6 de la tarde, al hombre ya yo lo dejé de ver. Entonces yo dije, bueno, se fue el hombre y llegó muy temprano. O sea, él se acostaba muy temprano, porque por las gallinas, y despertaba a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. O a las 5 de la mañana empezaba a hacer esas cosas. Ya. Bueno, ya después cuando nos levantamos todos, ya cuando empezó, porque sí se levantaba muy temprano, empezó a las 7 de la mañana, y ya a las 8 ya estábamos todos levantados, la hora del café, desayuno. Ya, y yo siempre estaba como observando al esposo de mi tía, porque le presté más atención que a mi propia abuela. Porque mi abuela bien, mi abuelo bien, mi tía, conociendo nuevos primos. Bien, pero siempre yo tenía como esa atención sobre esa persona. Cómo hablaba, cómo se expresaba, me daba para dentro del tremendo altar, porque el altar era una cosa impresionante. Era como, el altar era, el tamaño del altar, la parte que estaba ubicado el altar era de más o menos como de 1, 2, 3, 4, 5, como 5 metros cuadrados el lugar. Ya bueno, cuando llegó la hora del café, me acuerdo que a él le pasaron su jarro de café, y yo vi que, ¿sabes? Yo siempre estaba como observando, vi que cuando le dan el café a él, porque la enramada donde recibían a todas las personas era piso de tierra. Yo veo que él agarra y tira 3 chorritos en el suelo del café antes de tomarlo, en forma de cruz. Como que usted hace así, él agarraba el vaso y hacía esto, chu, 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 chu. 5 chorritos formando una cruz. Y claro, yo me quedaba así como, ¿por qué está botando el café? Y ahí empezaba a tomar. Ya, y después, para hacer el cuento más corto, ya mi mamá se fue, nos dejó ahí, y prácticamente nos sentíamos un poco tranquilos porque eran familiares de nosotros, de mí y de mi hermano. Y bueno, y sucede que ya todo bien, uno está tranquilo, conociendo algo nuevo. Al otro día, en la mañana, llega una pareja. Para allá, pues, como yo siempre estaba ahí como mirando todo lo que pasaba, porque para mí es como una experiencia nueva esto. Y bueno, están conversando ahí, y yo estoy ahí, observando todo, cuando de repente le dice el señor, que fue a visitarlo con su señora, lo que pasa es que mi señora se soñó con un gato rojo. Yo me quedé así, un gato rojo. Y que se la había pasado soñando con ese gato rojo. Y yo así como por dentro de mí como, un gato rojo, nunca he visto un gato rojo. Cuando la mujer está así, no mira de frente a nadie. Desde que ella llegó me llamó la atención también, porque ella llegó y era así, con la cabeza escondida. Cuando de repente le dice el señor descalzo, le voy a poner así, el hombre que andaba siempre descalzo, le invitó a entrar al altar, a los dos. Ya, y yo me quedé así como mirando a ver qué es lo que hacen ahí. Cuando de repente empezó la mujer a dar como unos gritos. Yo no tengo ni idea de por qué yo pensé que le estaban pegando, que la estaban golpeando. Y yo no me escuchaba que el Señor decía, ¿te vas o no te vas? ¿Te vas o no te vas? ¿Te vas o no te vas? Y yo me quedé así. Y yo veía que la mujer empezó como a estericarse, a hacer como, o sea, ya era como otra persona, ya esa tranquilita, y llegó ahí, era totalmente otra persona, así como gritando feo, mirando con unos ojos fosforescentes, como con mucha maldad la señora. Y dije, uy, qué señora más mala, debe saber qué tiene esta señora. Y después empezó a agarrarle el esposo, el señor, empezó el hombre ahí como a hacerle como unos rezos, le ponía como una cruz, y solamente me acuerdo que decía, ¿te vas o no te vas? ¿Te vas o no te vas? Y claro, y en eso,
duraron como aproximadamente media hora más o menos, donde te va o no te va, de repente la mujer la veía que andaba como en forma en cuatro pies, de repente como huyéndole al señor descalzo. Y el hombre empezó como a arrojarle como una agua, como con un ramito, era ruda y agua de que bendita, pero no era sacerdote. Y empezó a arrojarle agua bendita y agua bendita y agua bendita, y te va o no te va, y agua bendita y te va o no te va. Y gritaba la mujer, y gritaba, y él la agarraba, y como que yo veía que la miraba bien a los ojos. En una, la mujer dice unas palabras, pero yo no conocía el timbre de la voz de la señora porque nunca la escuché hablar antes, porque ella llegó así. Sucede que le salió como una voz, como bien de hombre. A mí era nuevo, yo no lo había escuchado nunca a la señora. Yo después fue que después, ya cuando pasó todo, que la escuchaban y era diferente. Pero tenía una voz así como bien grave, gruesa. Y le dijo, mirándolo a los ojos al señor de pie descalzo, que era como el exorcista, él era el exorcista, y le dijo, por eso es que no quiero saber de ti. Porque todo el que yo tomo, tú me lo quitas. Y bueno, siguieron forcejeando, porque prácticamente como que forcejeaban un poco, tratando como de sacar como el espíritu malo. Pero yo en ese momento yo no entendía qué era lo que pasaba. Sí, yo sabía que había algo malo en la señora, pero no entendía. Cuando de repente la señora como que se queda como dormida. Se queda dormida ahí, la dejan ahí un rato como descansando, y después le dan como, no, amoníaco. Creo que sí, amoníaco. Y la puso a huele y como que volvió en sí, despertó. Y después era como una persona normal, una persona tranquila, ya miraba de frente. Y me acuerdo que el hombre le pasó como algunas cosas ahí, como cuando usted va a una consulta del doctor, el doctor la revisa y después usted lo que hace es que prácticamente le dan como unos medicamentos ahí. Y bueno, y se fue. Después yo veía que la señora iba todos los días en la mañana, pero ya otra persona iba como a hacerse unos baños por 7 días. Y unos baños que él preparaba, que era como, como mucha hoja fermentada. Que cuando la gente se bañaba con eso, ese era un olor horrible. Un olor, y tenían que hacerlo como por 7 días. Y yo me acuerdo que la señora iba, le pasaban como un jarro bien grande, así, y ella tenía como que echárselo todo. O sea, prácticamente había un baño como para eso. Y se echaba toda esa cosa. Y me acuerdo cuando la persona salía ahí con todo eso, era un olor como a azufre. O sea, porque todas esas hojas fermentadas producen un olor horripilante. Y ahí como por 7 días la señora hizo eso, y después la señora como que se curó. Y bueno, se curó la señora. Ya bueno, ese es uno de las ese fue el primero que vi, de toda esa práctica de exorcista. Yo no sabía que él era un exorcista. Yo lo que sé es que todo el mundo decía que el hombre era brujo. Que el hombre era brujo. Cuando yo escuchaba a la gente de afuera, que de repente nos tocaba ir a comprar algo o salir a buscar, me acuerdo que el agua había que ir a buscar porque el agua no llegaba. Y siempre, cuando íbamos a cualquier lugar a jugar, por ejemplo, básquet, decía, ¿dónde vives tú? Vivo en tal lado. Ah, tú vives con el brujo, me decían. Digo, ¿cómo con el brujo? No sé si es un brujo, digo yo. Él es una persona rara que hace cosas, pero porque uno tiene en la cabeza que un brujo es una persona que anda, no sé, en una escoba, que tiene la nariz larga. Bueno, este señor era un señor que parecía normal, pero cuando usted le miraba los pies decía, bueno, algo pasa acá. Bien, entonces esta es una de las historias, la primera, que yo pude ver con mis propios ojos, de tantas que vi. Entonces, en otro video lo voy a contar